del Señor por la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Nos vamos hacia el final de nuestras Biblias. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Y dice la palabra del Señor: cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Seguramente creemos y estamos convencidos de que vivimos en un tiempo donde somos más inteligentes que nunca. La información sobre las cosas, sobre lo que sea, está al alcance de cualquier persona, cualquiera de nosotros. En fin, pensemos. En esos momentos relajados del día, estamos en casa, en familia, tenemos una conversación y sale alguna palabra, alguna idea o algún personaje que todos ignoramos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? A Google, ¿verdad? Sacamos el móvil, fulanito de tal, ¿este quién es? ¿Vale? Y lo buscamos en internet. ¿Por qué? Porque la información está ahí, está al alcance de nosotros. Y no solo eso, buscamos recetas, ¿verdad? Ahora con la Thermomix o la Air Fryer y demás, ¿verdad? Pues recetas para las nuevas máquinas y tal. Compramos ropa ya por internet, compramos libros, reservamos vacaciones, miramos los resultados del deporte, ¿verdad? A ver si el Barça ha perdido, esas cosas, ¿no? En fin, estamos con internet siempre a la mano para tantas cosas. Cuando vamos al médico, hemos ido al médico y el doctor o la doctora nos dice: pues creo que tienes que hacerte una prueba de este tipo. No nos ha dado tiempo de salir por la sala de espera. ¿Y qué estamos haciendo? A ver qué me ha mandado. A ver qué me ha mandado, a ver qué es esto, que yo no sabía qué es lo que era, ¿verdad? Los médicos se quejan. Ahora vamos al médico y la mayoría de los médicos se quejan de que los pacientes, José Ángel, corrígeme si me equivoco, que ya vamos los pacientes no con la queja de la enfermedad, sino que vamos con el diagnóstico y casi exigiendo el tratamiento. No, es que yo creo que a mí lo que me conviene, como si fuéramos, ¿verdad? Parecemos Ramón y Cajal. No lo busquéis. Ramón y Cajal, médico español y premio Nobel. No lo busquemos. Estamos en ese mundo donde la información está ahí, cercana, a la mano. Añadamos a lo que buscamos en internet ahora la inteligencia artificial, ¿verdad? Y eso, bueno, pues evidentemente se está convirtiendo casi en nuestro amigo o amiga más cercano. Ayer creo que alguno celebró San Valentín, no con la pareja, sino con la inteligencia artificial, porque es la que me entiende. ¿Es verdad o no? Le contamos: ay, si tengo esto, ¿qué me pasa? Y sale la inteligencia artificial y te dice cosas, ¿verdad? Estamos en ese mundo de información, de construir realidades que son realidades virtuales,
pero que a nosotros nos parecen tan ciertas como la vida misma. Vamos a ver, entenderéis que no seré yo, no traigo papel, traigo una tablet. Quiero decir que no seré yo el que vaya a criticar la tecnología, la ciencia y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero es cierto que vivimos en un tiempo donde esto, que es tan bueno y positivo, ¿verdad?, tener toda esa información, también tiene su aspecto negativo, su aspecto peligroso. Y seguro que todos hemos escuchado esa palabra, los algoritmos, ¿verdad?, en Internet, que son eso, dejémoslo en eso, que va creando sobre nuestras búsquedas, sobre nuestros intereses, sobre qué leemos, sobre qué investigamos, sobre qué tenemos curiosidad, va moldeando un perfil y ya cuando abrimos el móvil o la tablet o el ordenador, la información ya está ahí sobre esos temas que a nosotros nos interesan. Y eso va creando en nosotros una perspectiva, va creando una influencia, aunque pareciera que no. Las fake news, esas noticias falsas, ¿verdad?, que ahora con la inteligencia artificial podemos ver que cualquier foto hemos visto al Papa, en fin, para buscar a una persona respetada y tal, ¿no?, pues vestido casi haciendo hip hop y cosas de esas, ¿no? Y creemos que el Papa pues no se ha dedicado a eso, ¿verdad? Pero parece tan real y tan auténtico. Y el problema es que sobre la base de la repetición de algo que no es cierto, al final en nosotros va quedando ese pozo de que como dice el dicho antiguo, ¿verdad?, una mentira repetida muchas veces, ¿qué pasa? Se acaba creyendo y convirtiendo en una verdad. Y eso está pasándonos también con todo ese tema de esos algoritmos que nos repiten, que nos hacen eco de aquello que nos gusta, porque predicen nuestras preferencias y las van moldeando. Deciden qué leemos, deciden qué vemos y al final van casi haciéndonos ver qué tenemos que pensar. A pesar de que nos seguimos pensando que somos muy abiertos de mente, ¿verdad?, porque miramos mucha información social, política, económica, y lo que a veces no nos damos cuenta es que es el algoritmo el que decide qué leemos, qué vemos y qué pensamos. Acaba confirmando nuestra ideología, confirma nuestros pensamientos, ¿verdad? Y ya por tanto, lo que vamos leyendo no es lo que necesitamos, no es una información amplia y plural, sino que ya va cada vez más perfilada hacia lo que yo quiero escuchar, hacia lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Y ese algoritmo nos engancha y nos encontramos a gusto. Pero al final, en muchos casos, no somos nosotros los que elegimos, sino que es el sistema el que elige por nosotros. Me estoy escuchando y parezco George Orwell, ¿verdad? Pero bueno, dejemos eso, no lo busquéis, ya en casa lo miráis. La cuestión es esa, ¿verdad? De que sin caer en grandes, en fin, no estoy haciendo ninguna cuestión catastrofista, pero es una realidad que está pasando, ¿verdad? Porque estas grandes empresas viven, ese es su negocio, que tú estés en su plataforma, que tú vayas a donde a ellos les interesa, que tú leas y pienses y hagas, ¿verdad? Y todo se va adecuando a nuestro perfil, a nuestra personalidad. Y a donde quiero llegar con todo esto, que insisto, no es demonizar las cuestiones técnicas, ¿verdad?, pero es el hecho de que la verdad, lo que es verdad, cada vez es menos verdad. O por lo menos cada vez es más cuestionable, porque ya no sabemos si lo que se nos está diciendo es una verdad objetiva o es la verdad que yo quiero escuchar. Esa verdad que a mí me da la razón, aunque sea para estar en contra del gobierno o de la oposición, si lo queréis llevar a lo político, ¿verdad? Pero al final es un refuerzo de lo que quizás a mí me gustaría, pero no necesariamente lo que de verdad sucede y pasa.
La verdad no es lo importante, sino lo que yo quiero creer. En esta tarde, lógicamente, y ya dejando, para no parecer que estoy demonizando las tecnologías ni estas cosas, ¿verdad? Pero en esta tarde me gustaría, y veremos que la palabra del Señor nos advierte de esta realidad del año 2026 con el texto que hemos leído en Segunda de Pedro, que nosotros debemos tener siempre una vocación por la verdad. No la verdad que a mí me gustaría, no la verdad que se construye desde mis deseos y desde mis proyecciones, sino esa verdad que es objetiva y que transforma la realidad en la que vivimos. Ya lo advertía Antonio Machado, nuestro gran poeta. ¿Tu verdad? Dice, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela, ¿verdad? Y eso creo que es algo interesante. Y como decía, esta perorata inicial, ¿verdad?, acerca de cómo las redes van construyendo esa verdad que nos gusta escuchar, esa verdad con la que nos sentimos cómodos y por la que incluso estamos dispuestos a defenderla, ¿verdad?, como si fuera la única realidad. Esto no es solo de nuestro tiempo y fruto de la tecnología. En el texto que hemos leído, en el texto de Segunda de Pedro, es un relato interesante de cómo la verdad puede ser una construcción, una realidad que se acomoda a lo que se quiere creer y a lo que se quiere pensar. El apóstol Pedro está escribiendo a una comunidad en la que se han introducido falsas enseñanzas y se han introducido por lo que él mismo define como falsos maestros. Por supuesto, estos falsos maestros no decían, mirad, os vamos a enseñar falsas doctrinas, os vamos a traer mentiras. No, claro, hay que ser muy tonto si alguien te viene y te dice, te voy a traer mentiras y dice, pues me las voy a creer. En fin, ya eso raya a otro nivel, esa es otra discusión, ¿verdad? Estamos hablando de que falsos maestros, que tampoco ellos se consideran así, traen enseñanzas, traen énfasis, traen una presentación de la realidad que no se corresponde con la verdad, aunque ellos la presentan como la verdad. Vamos a ir a lo concreto. ¿Qué enseñaban estos falsos maestros? En fin, yo os recomendaría que leyerais esta carta en casa, si sé que ya la habéis leído más de una vez, pero que volvierais a releerla, ¿verdad? Y estos falsos maestros miraban con escepticismo las enseñanzas de la Iglesia acerca de los tiempos finales, la escatología, ¿verdad? Lo que viene al final. Y estos falsos maestros argumentaban contra cualquier realidad, contra cualquier noción de juicio, de que Dios al final fuese a juzgar a las personas, o incluso ellos negaban que Dios interviniera en el mundo para traer justicia o abolir la verdad. Estos falsos maestros, según leemos en la carta de Pedro, acusaban a los apóstoles mismos de inventarse las enseñanzas que compartían en la iglesia. Ellos decían que hablar del juicio de Dios es un invento de los apóstoles. ¿Para qué? Para transmitir miedo a la iglesia y tenerla sometida. Pero que Dios no va a juzgar. Estos mismos eran los que decían que Dios no va a intervenir en el mundo. Hagamos pues cada uno lo que buenamente queramos y deseemos. Y estos falsos maestros, además, no solamente venían con esas enseñanzas, sino, como dice el capítulo 2:15, su propio camino era un camino torcido. Habían abandonado el camino recto y se habían extraviado siguiendo el mal. Es decir, que ya no solamente era su enseñanza que contradecía lo que los apóstoles habían transmitido después de haberlo escuchado de Jesús, sino que en sus propias vidas negaban cualquier piedad, cualquier testimonio de la presencia de Cristo en sus vidas.
En la lectura que hicimos juntos leíamos el pasaje de la transfiguración, ¿verdad? Un pasaje muy importante en el texto bíblico, porque en un momento importante en el ministerio de Jesús, el Señor, Dios Padre, confirma una vez más que Jesús es su Hijo amado, que es en Jesús en quien Dios cumple su propósito para la humanidad. Por eso le dice, este es mi Hijo amado, haced lo que Él dice. Y además, la transfiguración es un recuerdo o es un referente adelantado de la pasión y de la muerte de Jesús y después su gloria en la resurrección. Es decir, que en la transfiguración el Señor confirma la esencia del Evangelio, que Dios ha venido en Jesucristo para cumplir un propósito, que es importante escuchar a Jesús, porque un día llegará el tiempo final y Dios juzgará a los vivos y a los muertos conforme a esa palabra de Jesús. Y sin embargo, estos falsos maestros lo negaban y enseñaban otra cosa. Y siempre hay oídos atentos a escuchar cualquier cosa. Legítimamente podríamos decir, ¿verdad? Pero lo triste es que pudiera, como pasó en el tiempo de Pedro, que pudiera también hoy haber creyentes que moldean el Evangelio conforme a su gusto. A veces, sin darnos cuenta, el algoritmo lo hemos inventado nosotros antes que Internet y que la inteligencia artificial. Porque muchas veces nosotros mismos vamos creando un evangelio conforme a la medida de nuestra comodidad. Claro, cuando el Señor nos da en Mateo 5, ¿verdad? En las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, cuando pone el listón ético de lo que tiene que ser la vida de un cristiano, cuando eso a nosotros nos aprieta, nos exige, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a maquillarlo, empezamos a releerlo de otra manera. Bueno, eso es verdad, pero es para los pastores y los líderes, que bueno, ellos se dedican a eso, o eso era para su tiempo, o eso... Y empezamos a releer la Escritura, ¿para qué? Para que el algoritmo se ajuste a una realidad de la vida cristiana que me guste a mí, que no me exija, que no me diga solo que tengo que amar a mi prójimo, que ya me cuesta, sino que además tengo que amar ¿a quién? A mi enemigo. Pero Señor, ¿cómo voy a...? Es que el Señor Jesús no conocía a nuestros enemigos, ¿verdad que no? Él no tenía enemigos como nosotros. Nosotros sí que tenemos gente ahí que váyatela, tóxicos y maliciosos y tal. ¿Cómo les voy a amar? Y ya le estamos dando la vuelta y el giro. Estamos cambiando y buscando un algoritmo que nos haga sentir bien, sin necesidad de tener que amar a nuestro enemigo, sin tener que servir al necesitado, sin tener que tantas cosas, ¿verdad?, que el Evangelio nos plantea como modelo de vida. Pero hay una realidad y una verdad que va más allá de la que nosotros podemos construir. Hay una verdad más allá de esa realidad que a nosotros nos gustaría que el Señor fuera de una manera o de otra, ¿verdad? Que contestara nuestras oraciones como queremos, que nos dejara vivir como quisiéramos, que Señor, no nos aprietes tanto, si se puede ser cristiano también un poquito más relajado. Y vamos dándole forma, maquillando, transformando lo que el Señor espera de nosotros. Desde el principio, esa ha sido la lucha del ser humano. Cuando el tentador se acerca a Adán y Eva, ¿cuál es el planteamiento que les hace? ¿Dios os ha dicho esto? Hombre, no, si no hace falta tanto. Que no hagáis, que no comáis de tal fruto, que no...
que se puede vivir de otra manera. Y ahí vivimos nosotros en esa lucha entre la verdad de Dios, la exigencia de Dios para nuestras vidas y esa verdad que nos gusta y nos hace la vida más fácil. Pero nosotros tenemos que reconocer que la verdad del Evangelio es la que tiene que imperar en nuestras vidas, que es la que tiene que perfilar nuestra existencia, que es la que tiene que conducir nuestro vivir diario. Porque de otra manera lo que hacemos es construir nosotros mismos la realidad de nuestras vidas al margen de Dios. El ser humano tiene tendencia hacia lo trascendente, hacia lo espiritual, pero lo acomodamos a nuestro interés, a lo que resulta práctico para nuestra vida, aunque le demos aires de trascendencia. Pero la palabra del Señor nos avisa y nos recuerda de que no es esa verdad alternativa que hemos creado, no es la verdad del algoritmo que nos gusta tanto y que parece tan cierta, la que transforma nuestra realidad, porque debemos entender que fuera de Dios, fuera de su propósito, de su voluntad, no hay futuro para ninguno de nosotros. Que nuestro presente se construye sobre la realidad del mensaje de Cristo y no sobre lo que a nosotros nos gustaría o nos pareciera mejor. Es el mensaje de Cristo el que transforma, es el mensaje de Cristo el que da vida, es el mensaje de Cristo el que nos hace caminar hacia la eternidad. Y por eso nosotros debemos estar alerta y pensar que es la verdad de Dios y no otras verdades que nos podamos construir o que nos puedan ofrecer, la que verdaderamente da sentido a nuestra existencia. Había un pintor que decía: la verdad existe, solo las mentiras se inventan. Y la verdad existe porque la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dejemos que nuestro algoritmo espiritual nos engañe, ofreciéndonos otro camino, ofreciéndonos otra alternativa más ligera, más liviana, más llevadera para nosotros. Es el Evangelio de Cristo el que nos lleva a la verdad. El Señor Jesús le hablaba a sus paisanos, a sus conciudadanos judíos, y les decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros pensamos que haciendo una verdad a nuestra semejanza, a nuestra comodidad, vamos a ser más libres, pero al final terminamos siendo más esclavos. Esclavos de nuestros gustos, de nuestras apetencias. A veces esclavos de la moda, del tiempo que vivimos, esclavos del grupo al que pertenecemos, porque todos queremos ser parte y no parecer quizás extraños por aquello de tener una fe, de vivir a Cristo. Todo eso es una tentación que nos llama, que nos atrae y que a veces nos seduce. Pero nosotros tenemos que mirar a la verdad que es Cristo, que es la única que da vida, que es la única que puede transformar nuestra realidad, que es la única que puede cambiar el mundo en el que vivimos, de un mundo de egoísmo, de injusticia, a un mundo en el que la solidaridad, el respeto mutuo y la justicia y la paz sean presentes en la vida de todos. Los cristianos no vivimos de noticias inventadas. Los cristianos no vivimos de un mensaje creado a nuestra comodidad. Los cristianos vivimos del testimonio de Jesucristo como Señor y Salvador. Ese mensaje que, como dice el texto de Pedro, es un mensaje al cual debemos estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Si nosotros moldeamos nuestra fe a nuestra comodidad, seguiremos caminando en la oscuridad. Si nosotros moldeamos nuestra vida conforme a la verdad de Cristo, su luz brillará y alumbrará nuestro camino. Por eso, queridos hermanos y amigos, pensemos en esto.
El tiempo en el que vivimos es muy fácil encontrar verdades que nos gusten, verdades que se acomoden a nuestra perspectiva, verdades que nos pueden seducir, pero que en muchas ocasiones no son más que una proyección de nuestros deseos, de cómo nos gustaría que fueran las cosas. Pero la verdad a la que nosotros debemos mirar, la verdad verdadera, es la que se encuentra en Jesucristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que Él dio su vida en la cruz para que nosotros hoy podamos tener vida y para que en el futuro podamos llegar a la eternidad con Él. Así que no nos dejemos engañar. Vayamos a Cristo, vayamos a su palabra y que sea esta la que moldee nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de acercarnos a Dios, porque ahí es donde hay bendición y ahí es donde hay vida eterna. Que el Señor nos bendiga y acerquémonos siempre a la verdad de Cristo. Que Él nos bendiga.